Hola, hola, bendiciones, qué gusto saludarles una vez más. Ay, tan contenta, tan feliz de poder tener la oportunidad y conforme ha venido avanzando todos estos programas, esta actividad, siento que cada vez estamos más cerca. Gracias por darle like a nuestras páginas a través de YouTube, a través de Facebook, de Instagram. Y gracias también por cada pregunta que usted ha estado haciendo. Gracias por cada petición de oración. Quiero que sepa que detrás de nosotros y detrás de este programa y de esta grabación hay muchísimas personas orando, muchísimas personas intercediendo para que Dios sea propicio y responda a cada una de esas peticiones que usted con tanto amor nos ha entregado. Quiero también que sepa que agradecemos y valoramos tremendamente la confianza que han depositado en nosotros a través de esas cosas que nos han contado, ¿verdad? De esas peticiones de oración, y que lo único que estamos esperando es ver un milagro de parte de Dios para su vida. Y bueno, en muchas de las ocasiones anteriores he hablado de mi familia, he hablado de mis hijos, he hablado de la importancia de nosotras como mujeres sujetarnos y todo, y no podía dejar de lado y aprovechar esta oportunidad para poder hoy tener conmigo al hombre que robó mi corazón, ¿verdad? A mi esposo, a mi regalo de Dios, una bendición tremenda que el Señor trajo a mi vida. Y también, como ya había comentado en programas anteriores, pues que ya, si Dios lo permite, pronto estaremos cumpliendo nuestros 19 años de estar juntos. Ha sido toda una travesía, hemos pasado momentos tristes, momentos solitarios, momentos de alegría, momentos de victorias, momentos de derrotas. Entonces hemos avanzado en muchos procesos de la vida juntas y pues hoy lo tengo aquí. Él es mi esposo, el pastor Didier Ugalde. Mi amor, bienvenido, gracias por estar aquí. Eres mi primer invitado y el invitado más especial que podría decir que tengo y voy a tener en el programa. Así que le voy a dar un momentito para que se presente. Hola a todos, bueno, gracias mi amor. Yo no soy mi esposa me encanta, es carguísima, la amo realmente, no porque estoy en cámaras, sino la amo. Y si de algo sé, es que estoy para servirles. Es un honor que mi esposa me haya tomado en cuenta para estar con ella en estos tiempos donde yo sé que va a ser de gran edificación para su vida, para su hogar. Y pues yo de mi parte, una vez más, estoy para servirle. Gracias, mi amor. Les amo en el amor del Señor y pues vamos con todo. Espero que puedan disfrutar de este tiempo que yo sé que está justo diseñado para sus vidas, para sus hogares. Que puedan sacar este tiempo ustedes y escucharnos un rato. Yo sé que va a estar divertido. Así que pues un abrazo a todos. Vamos con todo. Bueno, yo les cuento que hace algunos años atrás yo le pedía muchísimo al Señor. Yo quería que el Señor me diera la oportunidad de amar y de sentirme amada. Realmente era algo que yo estaba anhelando con todo mi corazón, porque creo que es muy claro cómo la palabra de Dios nos enseña que Él hizo al hombre y que no era bueno que estuviera solo. Entonces formó la familia, formó el matrimonio, hizo que dos personas que vienen de familias diferentes, ¿verdad?, se unan. Y de hecho dice la Biblia, ¿verdad?, al dejar al hombre a padre y a madre, se unirá con su mujer y será uno solo. Entonces, pues otro día les cuento mi testimonio porque es precioso del cómo nos conocimos y todo. Pero más allá, hoy quiero hablar de un hombre que no solo es mi esposo, sino un hombre que tiene mucho que contar y mucho que decir a través de su historia. Hace tal vez unos 10 años atrás, no sé, 10, 12 años, estuvimos en una actividad donde estuvo el profeta Ronnie Oliveira y recuerdo que el profeta le dio una palabra entre esa gran multitud que estaba ahí para verlo. Había una gran multitud. Él nada más extendió su mano y dijo: es el que está ahí, el de pañuelo, ¿verdad?, el que tiene pañuelo en la cabeza. Y entonces las cámaras lo enfocan y es mi esposo y le dice que a través de su testimonio él va a llegar a muchísimas personas y que mucha gente va a poder conocer de Dios de eso. Y yo por eso le pedí hoy que estuviera aquí, porque realmente desde que mi esposo inicia una relación con Dios, inicia de una manera muy hermosa. Y yo quisiera, mi amor, hoy que puedas contar un poco de cómo conociste de Cristo, ¿verdad? Que puedas dar tal vez como un tipo de biografía de dónde viniste, cómo era tu vida en ese momento y por qué llegaste a los pies del Maestro, porque a mí me impacta mucho el cómo él conoció del Señor. Así que te doy apertura para que puedas contar bastante sobre este suceso. Ok. Bueno, tal vez muchos se puedan identificar, pero desde el día que conocí al Señor,
o más Puede irse atrás un poco. un poquito atrás, porque es toda una historia, ¿verdad? Tu historia es muy importante. Ok. Desde la edad en que fue papá, porque Ok, es algo bueno. que a veces tal vez hay algún papá ahorita joven, alguna mamá que fue mamá muy joven, y a veces el enemigo utiliza todo eso para acusarnos, pero yo quiero que conozcan tu testimonio. Sin más que decir. Bueno, mi gente, les cuento así rápidamente, y puede ser que haya muchos que se identifiquen con esta mi historia. No hay nada que lo hayamos coordinado, no realmente tengo una invitación de parte de mi amada esposa, y entonces les externo a todos muy rápidamente, porque pues qué montón de vivencia en 50 años que tengo de vida. Pero pues sí, conocí a alguien, casi que mi primera novia, y fueron poco tiempo, muy poco tiempo, y pues vengo a ser papá. A la altura de 15 años soy papá. Tanto así que mis padres firman para que yo me pueda casar. Entonces, mi gente, me casé, sí, a los 15 años. Una relación que, pues, no duró más que 5 años. A los 20 ya, pues, la relación no dio a lugar, a pesar de que en ese periodo de 5 años hubo una ausencia. Ella se retiró, luego yo le perdoné, luego otra vez se retiró, luego le volví a perdonar. Viene pues un proceso donde cuando ella se va, wow, mi vida se desborona. Estaba yo en Estados Unidos trabajando, y recuerdo que me llamó un domingo y me dijo, le quiero decir que por favor no se venga. Y yo, ¿cómo no se venga? Si días anteriores nos hablábamos todas las noches. De hecho, yo le contaba a la gente que de día trabajaba y de noche lloraba, porque pues los extrañaba en gran manera. Y hablaba con ella día a día, pero para mi sorpresa, pues tenía otra relación por acá, y me dijo, no se venga. Aún así, eso fue un domingo, y yo dejo todo tirado y me vengo el lunes, pero se esforzó por terminar, y le hablo a todos estos hombres que en algún momento han pasado estos procesos. Se esforzó porque la relación se terminara, y bueno, ella tenía el dinero, yo no lo tenía porque yo lo enviaba, eso es otro tema, pero nos divorciamos. Sí, nos divorciamos, y mi vida se desborona. Pero qué lindo el Señor, porque uno de estos domingos posterior al divorcio, a la altura de 21 años, yo voy caminando por el Parque Central de San José, desboronado, no sé, como a las 10 de la mañana, en el Parque Central de Heredia, de esos domingos que no se ve ni un alma, como dicen, y me llamó la atención un canto. Yo lo escucho en un segundo piso, y este canto me hace que yo vuelva a ver, wow, tocó como mi corazón, mi espíritu. Yo digo que mi vida me atrajo. Me atrajo, yo subí las gradas, amor, de ese edificio, y pues era una iglesia que estaban adorando al Señor. Nunca se me va a olvidar que ese canto era Renuévame, de Marcos Witt. Lo tengo como que si fuese ayer. Me recibieron súper bonito, pero bastó 3 domingos, porque cuando yo llegué, vi algunas cosas que me parecieron un poco extrañas, ¿verdad? La gente levantando las manos y adorando a Dios, y yo, ¿qué es esto? Pues era algo que nunca había vivido. Pero, ¿vas a volver? Y yo, sí, claro, voy a volver. Y volví al siguiente domingo. Y el tercer domingo yo ya estaba levantando las manos y recibiendo del Señor. Lo acepté en mi corazón, y mi vida empezó a cambiar. Sí, en un momento determinado, como a los 27 años, me fui al mundial, como dicen. Tal vez ahorita vamos a hablar un poquito de esa escapada. Ok, de esa escapada. Sí, quiero hacerte una pregunta, porque, bueno, subiste, aceptaste al Señor en tu corazón, pero ¿cómo fue ese cambio? Porque hablas de que hubo un cambio. ¿De dónde venías? ¿Venías de algún tipo de religión? ¿Practicabas alguna religión? Pues ¿Y qué iniciaste? Ajá. Ok, era católico. Ajá. Iba a la iglesia católica, pero muy en lo personal, yo iba a la iglesia católica, incluso mi madre me mete como monaguillo, y era ahí como la mano derecha, y yo ya creo que sacristán, si no me equivoco, a pesar de que hasta la fecha no sé qué significa, pero creo que era, y le colaboraba con todo este tema. Pero yo salía los domingos y me iba de parranda ahí, qué sé yo, ¿verdad? Me gustaba mucho bailar, entonces andaba bailando por todo lado.
Y cuando yo acepté al Señor, tenía un bloque enorme de discos compactos en esa época de música de los 80s y mucho merengue y salsa, porque como les digo, me gustaba bailar muchísimo. Pero cuando el Señor ingresa, cuando esta música impacta mi vida, yo empiezo a decir, ¿dónde puedo conseguir esta música? Ya me decían, hay librerías cristianas que venden estos discos. Ok, yo empiezo a vender mis discos y a comprar música cristiana. Llegó un momento donde me quedaron como 20 discos de música secular que yo dije, estos no, porque estos me costaron muchísimo conseguirlos. Eran clásicos, ¿verdad? Pero no, por allá salía otro disco de música cristiana y no, ese va este. Y pues para no cansarle con la historia, llegué a tener 2 discos que yo dije, estos 2 sí, que no los vendo porque estos 2 discos compactos no los tiene nadie. Pero no, hombre, salió por allá un disco de, no sé, Juan Carlos Alvarado y cuando me di cuenta, sí, los voy a vender porque me enamoré tanto de la música de adoración, de la música que exaltaba el nombre del Señor, tanto así que el pastor de esa iglesia en ese entonces, que ya se lo llevó el Señor, me dijo, tanto te gusta la música, ¿por qué no hacemos como una librería aquí en la iglesia? Y yo, dele. Y de verdad, me encargué de la librería. Entonces yo, faltaba un domingo al mes e iba vendiendo discos en iglesias o Biblias. Bueno, me metí mucho con el tema de la música. Mi vida empezó a cambiar. Sí, me dediqué a actuar, me dediqué a hacer obras de teatro y una cosa me llevó a la otra y cuando me di cuenta ya estaba haciendo comerciales. Cuando me di cuenta, Canal 6 y Canal 7 me estaba llevando o llamando para programas de actuación, para actuar. Y nada, cuando ya yo me vi, pues me vi trabajando para una empresa muy importante a nivel actoral. Fui elegido como un personaje muy importante a nivel mundial entre un casting muy grande. Para la gloria de Dios, éramos como 220 hombres. El casting duró 3 meses, luego eran 40, luego éramos 10 y quedamos 2. Pero en ese lapso de tiempo hay un paréntesis, porque de hecho lo mencionaste atrás, de que hubo un momento en que se fue al Mundial. Y ese momento que se fue al Mundial fue, me imagino que antes tal vez de este personaje, ¿verdad? Pero antes de pasar a ese punto de que te fuiste al Mundial, quiero rescatar esto. Dice que la música lo atrajo al Señor. Y yo quiero invitar, si hay hoy papás, mamás, ¿verdad?, que están escuchando este programa, o si hay abuelitos, abuelitas, jóvenes, deje que sus hijos escuchen música cristiana. Yo sé que ahorita hay muchos géneros musicales cristianos. Yo soy 100% apoyo los géneros musicales. Sé que ahorita, por ejemplo, a fin de año que viene Alex Zurdo, sé que hay diferentes tipos de música cristiana, porque si tal vez para nosotros no es algo importante, hay momentos en la vida en que nos pueden marcar. Y a mi esposo en específico, una canción lo atrajo, habló de Renuévame. O sea, esa canción lo marcó, esa canción lo atrajo al Señor y empezó a buscar música cristiana. Creo que es importante que nosotros sepamos que necesitamos tener esa apertura, pero me es muy interesante, mi amor, y quiero preguntarte, porque creo que tal vez a alguien aquí en las personas que están escuchando el programa y lo estén viendo, tal vez alguien ha pasado por ahí. Y no entrando en el detalle, pero ¿qué provocó que te fueras al Mundial? Porque venías bien, estabas en el Señor, te habías metido en la iglesia, estabas incursionando en el tema de actuación. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor te restauró, digamos, ya después de un tema de divorcio, de esa pérdida de ese matrimonio. Pero te fuiste al Mundial. ¿Y por qué te fuiste al Mundial? Bueno, es una buena pregunta. Me metí a un grupo de teatro, empecé a actuar, a inventar obras de teatro, a meterme con un tema de dramaturgia. Resulta que no sabía que era tan bueno inventando puestas en escena. Y pues empezamos en un grupo de teatro, pero en un momento determinado, pues una cosa llevó a la otra y cuando nos dimos cuenta, pues estábamos haciendo una obra de teatro muy exuberante, por así decirlo. ¿Era teatro secular o cristiano? Era teatro cristiano. Sí, era teatro para el público en general, evangelístico, pero siempre tenía un mensaje cristocéntrico. Era muy cómico, eran obras de teatro muy divertidas, pero siempre con un muy buen mensaje. Y en un momento determinado hicimos una gran obra de teatro y esta obra de teatro fue como muy boom, por así decirlo, espero me entiendan. Fue como, se hizo muchas cosas, fue como
Sí, era una casa de sustos, una cosa tremenda lo que se hizo, pero el pastor encargado de este lugar me confronta, me dice, no le gustó nada de esto. Yo le dije, está bien, perdóneme, pero no, tomó una actitud de cero misericordia y me hizo pedir perdón para todo el teatro y me despidió. Ese mismo día, ese mismo viernes, me dijo, te retiras, le pides perdón a 400 jóvenes y te retiras. Yo lo hice, le pedí perdón a 400 jóvenes, no fue... Que tal vez ni siquiera sabían de qué no, era cero, el asunto. cero, es más, cero. Era solo el equipo, digamos, que estuvieron ahí trabajando a la altura de unas 12 personas. Pero sí le pedí perdón, solo se acercó uno, que lo tengo en mi mente, lo recuerdo como que si fuese ayer, y me dijo, espero volverlo a ver, porque siempre hacían concursos todos los diciembres en un tema de teatro y ya yo me llevaba al primer lugar ahí. Es que me empezó a gustar muchísimo el tema de la actuación. Le pido perdón y me fui. Y pues mi gente, no sé si Quisiera afino que detalle, hables, sí, quiero que hables. ese viernes, ese mismo viernes que tenía yo 27 años, casualmente me fui directo a un bar. Antes había sido... No, nunca. Okay. Entonces, no tomaba, estaba muy dedicado, tenía 7 años de estar metido en un tema de actuación y ese día me fui a tomar, empecé a tomar después de viejo ya porque ahí tenía 27 años y considero que me tomé como todo el whisky de Costa Rica, México y Panamá porque no alcanzaba el whisky que yo tomaba, a pesar de que era muy chistoso, la gente no se daba cuenta que estaba tomado, pero claro, yo a las 8 de la mañana desayunaba con whisky. Y ya a las 10 de la noche despedía el día con whisky. Entonces, 1,5 litros, 2 litros diarios. ¿Por cuánto estaba en el país? Quiero resaltar esto porque ¿cuántas veces sucede que por una mala manera de corregir Correcto. no nos hemos dado cuenta que hemos destruido la vida de una persona, ¿verdad? Y a veces nos sentimos, en lugar de haber sido acogidos, ¿verdad? Tal vez asistidos, porque de errores cometemos errores todos, aún Así estando es. bien, aún estando en el Señor, siempre cometemos errores. Pero qué importante es como pastores, y es que sabes, mi amor, me recuerda mucho... Quiero decir esto y ¿sí? perdón la interrupción, que no se me vaya. No tenía la madurez. No tenía esa madurez de poder aceptar lo que yo estaba viviendo, que le pidiera perdón a 400 jóvenes y que me despidiera. Me sentí tan mega afectado, avergonzado. Podrá la gente decir, vea, pero tenía 27 años. No tenía la madurez. Me dolió tantísimo. Y es que, ¿sabes por qué quiero resaltar eso? Porque les voy a contar, a mí me pasó. No sé si es que era un mal hábito de antes, pero yo recuerdo para mi primer hija, ¿verdad? Dicen, como se dice popularmente, me jalé torta. Y entonces cuando nuestros pastores se dieron cuenta, mi pastor se dio cuenta de que yo me había jalado torta, era una mega iglesia, habían más de 2,000 miembros en esa congregación, había gente que yo en la vida había visto y que en la vida le había hablado, porque yo solo me relacionaba con los jóvenes, ¿verdad? No conocía a la gente adulta, y me pasó al frente a pedir perdón por haberme jalado una torta. Me pasó al frente a contarle a personas que no me conocen y que yo no conocía mi pecado, mi error, ¿verdad? Lo que yo había hecho. Y nunca se pasó el filtro, porque hay un filtro en la Biblia. La Biblia dice que cuando alguien ha cometido un error se le hable por privado. Después por allá dice que si la persona persiste en el mismo error, llame a 2 testigos. Todavía continúa diciendo que, bueno, si ya es algo constante, insistente, entonces sí, que lo hable con la congregación. Y si ya del todo no hubo manera, pues que lo expulse, ¿verdad? Que lo eche al mundo para ver si cuando Satanás lo revuelca regresa. Esa es la manera. Pero se saltaron todos los protocolos y veo que se saltaron todos esos protocolos contigo porque la manera correcta era de corregir en privado para no avergonzar y humillar. Y tengamos cuidado con ese tipo de correcciones que a veces se hacen desde un púlpito, desde un altar para humillar o avergonzar, porque este es el corazón de la gente. Estamos hablando del alma de las personas. Y yo que he vivido ya con mi esposo todo este tiempo, entonces conocí a un hombre alcohólico y esa es un área porque él habla. Sí, ese día empezó a tomar. Pero no solo empezó, cayó en un problema de alcoholismo, ¿verdad? Y se alejó de Dios. Tal vez hay muchas cosas que cuando uno conoce de Dios no vuelve.
¿verdad? Tal vez uno no actúa de la misma manera que actuaría cualquier hombre o mujer sin Dios, pero sí el enemigo toma ventaja. Claro. Entonces, iniciaste, ¿verdad? A partir de ahí en el alcoholismo. Inicié en el alcoholismo. Siento que Dios fue bueno en el sentido de que me guardó, porque a veces salía muy, muy tarde, muy de madrugada de los lugares y siempre me guardaba muy ceñido con el alcohol. Aún así, yo digo que la misericordia del Señor, y fue cuando se dio la oportunidad de un trabajo a nivel mundial. Entonces pues tenía que andar por muchos países de continuo, varias veces al mes, pero eso no quita que tomara. Estaba en otro país, pero el día de la actividad o del evento, o que yo tenía que interpretar el personaje, ese día tal vez no tomaba, pero durante toda la semana, porque siempre andaba en los países de domingo a domingo, de lunes a viernes tomaba, y si el evento era el sábado o el domingo, era el único día que no tomaba. Mi amor, y en ese tiempo, antes de que yo te conociera, que estabas tomando tantísimo y que ya estabas teniendo este trabajo, entonces también te daba más facilidad de tomar, porque como trabajaba tan Exacto. poco tiempo, ¿verdad? Tenía más tiempo, tenía más recursos. ¿Le pedías a Dios que te sacara de ahí? Como unas 1550 veces por ahí, como para decirle a la gente incontable cantidad de veces, pero entiendo, y por eso creo mucho en que a veces nos cuesta tener misericordia con la gente, como que si se nos olvidara que cada uno de nosotros pasamos procesos, ¿verdad? Porque este proceso, cualquier otra persona pudo haber dicho, pero ¿por qué no dejó de tomar? Pudo haber dejado, o sea, es un tema de fuerza, es un tema de, no, pues no lo lograba. O sea, lo intenté 1000 veces y le prometí incluso ya a mi esposa, porque conocí a mi esposa, tanto con el trabajo que le estoy hablando, como con el alcohol, con el whisky en gran manera. Y le prometí, te prometí tantas veces y no lo lograba. Me costó. Me costó hasta que sucedió una vez Y algo. lloró y oró y le pidió al Señor y buscaba que Dios trajera esa respuesta. Y de hecho, pues yo también como esposa, mi hija también como hija, ¿verdad? Muchas veces mi hija tal vez llorando por ver a su papá. Él nunca fue tal vez como agresivo, nunca fue o irresponsable de que no había que comer y él se iba a tomar, no. Pero el tema es que su personalidad cambiaba, ¿verdad? Se hacía muy molestón, si usted conoce a mi esposo y sabe que hace bromas, créame que eso era el hombre más serio del mundo en este momento, era bromas al 1000, pero era muy constante, y entonces pues sí nos dolía verlo así. Y el enemigo fue propiciando cosas, porque primero está este trabajo que si bien Dios le abrió esa puerta, pues el enemigo aprovechaba ese tiempo libre y toda esa oportunidad financiera. Luego vino otro trabajo que también te generó todavía para incentivar más, ¿verdad? El tema, que tal vez me gustaría que cuentes un poquito. ¿Cómo engaña el enemigo? Yo digo, ¿cómo pone trampas? Porque siendo este personaje, que lo voy a decir, pues para que todos sepan de cuál personaje estoy hablando, que fui por 9 años y medio a nivel mundial, porque pues me tocó andar por todo lado, Brasil, Chicago, México, iba cada 3 meses, tenía que estar 8 días porque cambiaba la puesta en escena, y pues sí, les voy a contar, fui Ronald McDonald a nivel mundial. Y posterior, siendo Ronald McDonald e interpretando este personaje, una empresa muy famosa también vuelve y llama para un casting grande, y éramos como 160 hombres, nadie sabe para qué está aplicando, y me llaman. Ahora, yo ya era Ronald y había firmado un contrato de confidencialidad y de exclusividad. Más sin embargo, yo fui a ver de lo que estaban, a ver de qué era lo que estaban hablando, y estaba de por medio esta empresa que le distribuye los licores a todo Costa Rica, llamada Holterman, que ahora se llama Hycon, con DDB, la agencia de publicidad. Y resulta que Hycon estaba sacando Bacardí del mercado para introducir el Capitán Morgan. Y con el ron Capitán Morgan se introduce el personaje. Entonces, de ahí, yo voy y hago el casting, y entre tanta gente, una vez más, quedo como intérprete del pirata Morgan. Y esta es un tema que se las trae juntamente con mi esposa, porque
es interesante porque cualquier persona puede decir, wow, qué oportunidad de trabajo. Trabajaba nada más viernes y sábado por cuanto estuviera en el país y McDonald's me permitió trabajar. Solo trabajaba de 10 de la noche a 1 de la mañana, 3 horas viernes y 3 horas sábado. Sí. Y me ha ofrecido un gran salario mensual, pero un gran salario. Y yo le dije a mi esposa... Un salario tentador, que no era de Dios definitivamente. Y yo le dije a mi esposa, pues tomémoslo. Y lo tomamos. Hay un tema ahí que yo no sé si mi esposa quiere contar el por qué lo tomamos, pero bueno, lo tomé y cuando me di cuenta a los 3 meses ya no solo era el Pirata Morgan para Costa Rica, sino que ya empezaron a mandarme a Panamá, habiendo Pirata Morgan también, habiendo Capitán Morgan. Luego me mandan a Colombia, entonces ya empiezo a revolucionar en este otro personaje, pero en el periodo que fui de Pirata Morgan, mi esposa siempre estuvo en desacuerdo. Y ojo, esto es importante, familia, todos los matrimonios que nos estén mirando. Mi esposa en desacuerdo y yo en acuerdo. Mi esposa no, que sí, que no hay ningún problema. Yo salía vestido con un gran traje y maquillaje del Pirata Morgan y regresaba igual. Meramente trabajo, pero obviamente mi esposa en desacuerdo de ver los lugares que visitaba, ¿verdad? Tenía que activar 20 minutos, tenía que prender el lugar en 20 minutos. Yo tenía que, pum, ¿verdad? Pero nos pasó algo muy feo y sí se los voy a contar. Me voy a desahogar aquí. No hay nada más lindo para desahogarse que las redes, ¿verdad? Dele. Y entonces les voy a contar. Nosotros asistíamos ya a una congregación. Mi esposo estaba intentando buscar de Dios y dejar los vicios, ¿verdad? Dejar el vicio del licor, porque ese era el único vicio que tenía. Pero entonces nosotros empezamos a asistir a una congregación. Y cuando esto sucede, que ya tenemos rato de estar en la iglesia, ya teníamos, no sé, unos 8 meses, un año menos, por ahí, resulta que íbamos a célula de esa congregación, estábamos ahí súper metidos, y resulta que cuando le hacen esta propuesta, yo dije, no, esto no es de Dios, vamos a hablar con el pastor y el pastor se lo va a decir, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que mi esposo se volvió, oigan, me dijo esto, me dijo, si vamos a donde el pastor y el pastor dice que no agarre el trabajo, no lo voy a agarrar. Pero si el pastor me dice que sí agarre el trabajo, yo sí lo voy a agarrar. ¿Está bien? Y yo le dije, por supuesto, claro, va a ver el pastor, ahora se lo va a sonar, ¿verdad? Yo estaba contentísima que el pastor ahora le iba a sacar la Biblia y lo iba a ubicar, ¿verdad? Y mi esposo iba a reaccionar, porque él estaba con toda la anuencia a agradarle a Dios. Pues me va a creer, hermanito, hermanita que me está oyendo, que nos vamos donde el pastor, nos sacan la cita, le contamos al pastor la historia, le contamos el salario que le ofrecieron a mi esposo mensual. El pastor se quedó viéndolo. Y lo que hacía, porque tenía que andar. Le enseñé la foto de las morganetas, porque veía que eran mujeres que tenían muy poca ropa, ¿verdad? Y entonces yo le dije, pastor, vea, esto no es de Dios. El pastor se quedó viendo a las morganetas y le dijo, no habrá trabajo para mí ahí. Y cuando yo oí eso, yo dije, yo creo que yo oí mal. Yo creo que yo eso es cierto. Estoy en otra sintonía. Eso es cierto. Y entonces yo me quedo viendo y se vuelve y le dice a mi esposo, por supuesto que ese trabajo es de Dios. Por supuesto que ese trabajo es de Dios. Es más, vea, varón, acuérdese del diezmo y de la ofrenda. Porque Dios a usted le está dando este trabajo para que usted ayude a la iglesia, para que usted bendiga a la iglesia. No deje de diezmar y no deje de ofrendar, porque así Dios nos va a bendecir a todos. Ay, yo sentí que me echaron un balde de agua encima. Yo dije, ¿qué es esta? Perdóneme, pero así lo pensé. ¿Qué es esta cochinada de consejería, de asistencia? Bueno, yo me fui decepcionada de esa reunión pastoral. Y entonces mi esposo salió fuera y me dijo, yo le dije que si él me decía que no lo agarrara, pero él me dijo que sí, entonces lo voy a agarrar. Y yo me tuve que quedar callada porque ese había sido el acuerdo que habíamos hecho. Pero todos los lunes mi esposo salía viernes y sábado. Así era. Y los lunes la producción subía las fotografías y los videos. Vea, el lunes era pleito fijo. Cuando yo veía a esas mujeres con poca ropa encima de mi marido, yo deseaba agarrar a todo el mundo y colgarlo, ¿verdad? Empezando por él. Entonces era pleito fijo, pleito por las fotos, pleito por las viejas con poca ropa, pleito por los bares, pleito por todo. Y eso empezó a ocasionar una bola de nieve, no solo a nivel de discusión, sino a nivel financiero, porque todo ese megasalario que supuestamente él recibía, que efectivamente sí lo recibió, nunca se vio. Nunca. Era algo como agua en las manos, eso nunca trajo bendición de ningún tipo. Cuando experimento esto, así tal cual lo que está diciendo mi esposa, que cómo es posible que semejante salario que se añade a nuestro estilo de vida no lo disfrutemos, sino que literal se nos iba como agua en las manos. Me di cuenta que
que la palabra de Dios dice esto y lo hice muy mío, porque es que definitivamente, y dice así, que si Jehová no edificare la casa, en vano los trabajadores la edificaren. Lo entendí. Si Dios no está en medio del asunto, se va como agua en las manos. Entendí, y máxime que empecé a meterme con el Señor y ver que mis viejos, mis padres que tienen 83 años, que tienen una pensión súper pequeñita ambos, pero pequeñita, o sea, reciben como 150 cada uno. Y yo puedo llevar a todo el mundo y todo el mundo puede comer y todo el asunto porque la alacena llena, o sea, les alcanzaba para todo y a nosotros no. Ahora, lo de Dios nunca se queda así. Recuerden que ya lo hemos venido hablando, que Dios todo lo saca a la luz. Pasaron 6 meses de que mi Oigas esposo... esto, producción. Sí, pasaron 6 meses de que mi esposo agarró ese trabajo. Y a los 6 meses prendo yo las noticias y sale en Canal 6, pastor sale huyendo de Costa Rica. Y la foto del pastor, el nombre de la iglesia y el copastor rindiendo cuentas porque lo estaba persiguiendo la ley. Porque todas las jovencitas, incluso menores de edad en la congregación, eran parte del harem. Era parte del harem del pastor y estaba consensuado con la pastora. La pastora y el pastor permitían esto y él salió huyendo a la Ciudad de México, dejó todo tirado porque se lo iban a llevar preso, ¿verdad? Y todo el tema penal y todo lo que venía por haber estado con menores de edad. Entonces yo lo que le dije a mi esposo, ve, él siempre estuvo en pecado, claro, con razón, como ya le estaba mal, lo estaba aconsejando mal porque no fue un consejo de Dios, no fue un consejo del cielo. Pero bueno, pasamos ese proceso y yo quiero llegar a una pregunta. Mi amor, ¿cómo saliste del alcoholismo? ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida para que Dios te haya sacado de ahí? Porque ese trabajo se terminó, porque incluso el otro trabajo se terminó. Pero ¿qué fue lo que Dios utilizó? Porque ibas a la iglesia aún a pesar, y esto para que si usted ha sido de esos, ¿no? ¿Cierto? porque usted ha sido de esos, de que muchas veces tal vez usted siente que usted va a la iglesia y no cambia, usted siente que usted va a la iglesia y Dios no responde y que usted no lo ha logrado. Bueno, lo primero que le quiero decir es siga buscando de Dios. Así es. Siga porque el que toca a la puerta dice que se le abrirá, que el que busca el agua se le dará de beber. Es necesario que usted continúe, aunque usted a veces sienta que no lo va a lograr. Pues definitivamente mucho tiempo, muchos años tomando y tomando en serio licor, porque lo que no tomaba en serio era todo lo demás, pero el licor sí. Y llegué a un momento donde recuerdo esta ocasión. Y entonces nos fuimos a comprar, tomamos el carro y nos fuimos al supermercado a la altura más o menos como de las 6 de la tarde. Señores, a las 6 de la tarde, yo iniciando a las 8 de la mañana a tomar, pues ya a las 6 de la tarde yo ya tengo no menos de 1 litro en mi vida o más. Quizás ese día estaba muy, muy tomado. Y recuerdo que cuando nos ubicamos fuera de la casa y empezamos a bajar las bolsas, yo tengo una hijita que ahorita va a cumplir ya 15 años y en ese entonces tenía como 2 años y medio. Estaba chiquita, bebé. Era mi princesa. Que qué interesante, ¿verdad? Teniendo personas que tanto ama a uno, porque ella eran mis ojos en ese momento, en el entendido de que es una de mis hijas, era como mi todo. Sí, era la bebé de la casa. Era la bebé de la casa. Y yo recuerdo que nos bajamos del carro y cuando vamos a ingresar, yo le doy una bolsa tan, pero tan pesada a ella para que la metiera adentro, que cuando la alzó, primero que se le cayó la bolsa y segundo yo reacciono y digo, me hace el favor y me lleva esa bolsa, pero con carácter, pero yo sé que estaba tomado. Sí, la regañó, le habló fuerte. Y ella empezó a llorar. Y yo sé que Dios utilizó ese llanto como para abrir mis ojos. Ok, ¿qué pasa? Algo está pasando aquí. ¿Hasta cuándo voy a seguir yo con este actuar? Porque vi a Alana afectada, impresionante, desboronada. Y yo reacciono. O Dios hace que reaccione el suceso, la situación, la circunstancia, produce en mi vida, ok, reaccioné. ¿Qué estoy haciendo? Y ese día dije 1651 veces, pero esa vez dije, nunca más vuelvo a tomar. Y así fue. Se acabó el whisky en mi vida. Sí, se acabó. Así es, el whisky, el ron.
Sí. Recuerdo que de verdad todavía un día fuimos a un lugar, no sé si era Pollo y sus amigos, algo así que se llamaba ese restaurante de pollo frito, y había todo un bar de licores. Y mi esposo se quedó viéndolos todos y yo preocupada, ¿verdad? Yo decía, ay no, no me diga que va a pedir un trago. Pero él se quedó viéndolo y se volvió y me dijo, sabes, ya no me dan ni siquiera ganas de pedir uno solo de esos. Y ese día entendí que efectivamente hubo un cambio en la vida de mi esposo. A partir de ahí empiezan muchos cambios a nivel familiar, a nivel de nuestra casa, a nivel de nuestra familia, ¿verdad? Empezaron cambios, porque lo que él creía, ese día, ¿saben qué fue lo que sucedió? Él se dio cuenta que sí estaba haciendo daño con lo que hacía, porque antes era como, no, esto no le hace daño a nadie, no, yo con esto no afecto a nadie. Exacto. Pero no, sí estaba afectando el núcleo, estaba afectando la casa. Y el Espíritu de Dios viene y se glorifica. Yo quiero hablarle hoy a esa mujer que pueda estar lidiando con un esposo que tiene problemas de alcoholismo o con algún vicio. Y quiero decirte que sí hay un tiempo para que Dios pueda traer una sanidad, una liberación, una restauración a tu casa. Quiero decirte que algo importantísimo es que no sueltes. Les voy a contar, yo nunca dejé de ir a la iglesia. Aunque mi esposo fuera tomado conmigo. Aunque él a veces iba, porque claro, empezaba a las 8 de la mañana, imagínense, irse a un culto a las 7 de la noche, mi esposo a veces iba picado. Y yo, bueno, picado digo yo, bien tomado, pero no dejé de ir y Sí. tampoco dejé de apoyarlo para que él tuviera ese cambio, tuviera esa transformación, no dejé de creer en él y no dejé de creer en lo que Dios puede hacer. Entonces quiero motivarte a ti, mujer, que tal vez estás cansada, que tal vez sientes que ya has perdido la fuerza, la fe, que sientes que no va a pasar nada. Yo quiero decirte que sí va a pasar, que sí puede pasar, que tienes que continuar y perseverar. Y también creo que mi esposo puede decirle claramente a cualquier varón que esté atravesando una circunstancia de esas que sí se puede, ¿verdad, mi amor? Exacto. Que sí se puede. Y no solo eso, pues, si me lo permite, en 2 minutos, mi padre fue un borrachito de caño por 14 años. Mis primeros 14 años, mi padre fue literal un borrachito de caño, que se desaparecía 2, 3 meses y volvía. Y cuando volvía, recuerdo en ese entonces que había una cantina frente a la escuela a la que iba. Y los compañeros se burlaban un montón de mí porque él salía y entonces cuando caminaba afuera, que andaba lleno de hematomas, y yo creo que muchos se van a identificar con este testimonio, fuera que andaba lleno de pelotas de las caídas, andaba hasta con el popó ahí guindando. Y yo como podía me lo llevaba, siendo yo muy chiquitico y él cuadradito, no es grande pero sí cuadradito en ese entonces, y yo lo llevaba, y si yo prometí 1650 y no sé cuántas veces que iba a dejar de tomar, mi padre lo hizo 30,000. Siempre dijo que iba a dejar, cuando de pronto había un día que estaba un poquito lúcido, porque siempre estuvo en un estado alcohólico fuerte. Ajá, alcoholizado. Que no dormíamos porque se levantaba en las madrugadas intentando prender el cigarro, se quemaba los dedos, entonces no dormíamos porque nos daba miedo de que se encendiera la casa, éramos solo yo y mi madre. Entonces mi madre y mi padre todo lo vendía. Es que se las traen, ¿verdad? Todo lo vendía, al tele, todo lo vendía. Entonces mi madre, por como 8 años más o menos, durmió en la cuna conmigo, ¿vale? Que era de esas cunas de los cachos grandes, porque la cama, todo lo vendía. Entonces, pero recuerdo un día que a mi padre lo invitaron a un encuentro, a un retiro, y fue borracho, pero se lo llevaron. Pero si yo les cuento de ahí para atrás, claro, su familia lo internaban y se escapaba o cosas así, ¿verdad? Todas esas vivencias las vivió, pero no había manera de que él dejara de tomar. Pero ese retiro, cuando yo tenía 14 años, se fue un viernes y el lunes que llegó, lo veo hasta diferente, pero porque tenía 3 días de no tomar. Y lo veo diferente, por lo menos cuerdo en el habla. Y se volvió y nos dijo, nunca más vuelvo a tomar. Mi madre le creyó, yo no, pero mi madre le creyó y es que siempre ha sido una mujer. Por eso mi esposa que dijo, no suelten, no dejen de orar, apapáchelos, déles amor, entréguese.
Porque normalmente cuando este tipo de personas se dan, nuestros hijos que se meten en vicios, en temas, los tiramos al mundo, los tiramos y ¿verdad? Que, no, ya estoy cansado. Ya, y en el mundo lo que hace es que lo revuelca el enemigo fuerte, ¿verdad? Entonces, mi madre siempre, y creyó en él. Y bueno, mi gente, nunca más mi padre volvió a tomar. Hasta el día de hoy, con 83 años los dos, más bien al contrario, creo que le afectó tanto lo que hizo mi padre, que después de que no volvió a tomar, salían todos los sábados a tomar café. Y yo los miraba. Mi padre, hasta la fecha, no le suelta el brazo. Donde quiera que va, la lleva de la mano. Mi padre es el que lava la ropa en la casa. Cocina. Es el que cocina. Le lleva un café en la mañana, así como a las 6 a mi madre. Se los digo delante de Dios, eso ha hecho mi padre desde hace 14 años en adelante. Ajá, 14. Perdón, cuando tenía 14 años. Hace 36 años. Hace 36 años. Hace 36 años. No volvió a cambió tan radical. Dios, qué lindo. Se entregó a mi madre al 100. Y pues mi cambio ha venido en proceso. No soy perfecto, pero pues queriendo cada día ser mejor, sí. Amo a Dios, amo a mi familia. Y si hay algo que también voy a reafirmarle a las mujeres, no dejen de orar. Yo sé que mi esposa nunca dejó de orar, igual que mis hijas, por mi persona. Y creo que eso lo escuchó el Señor y Dios se glorificó. Y para los hombres, sí, claro, sí se puede. Se puede. Cuesta muchísimo, pero se puede. Con el Señor. De lo contrario, sin el Señor, no, tomamos decisiones, como digo yo, de terror. Pero con Dios sí se puede. Dios se me reveló a mi vida. Dios ha sido bueno y ahora lo que vivo, pues lo vivo en la fe en el Señor, ¿verdad? Y enamorado de mi familia en otra perspectiva, con otros anhelos, otros sueños en mi corazón. Excelente, qué bonito esto. Yo quiero cerrar pues con una oración como siempre hemos venido haciendo y me gustaría en este caso que oraras tú y que oraras tanto por las mujeres que están escuchando este programa y que tal vez están lidiando con una situación como la que yo viví, como la que vivió su mamá, ¿verdad? Porque son dos maneras diferentes, pero que las dos hicieron daño. Y también no solo una mamá con la situación de su papá, sino una mamá como mamá. Porque sé que su mamá sufrió en su proceso, ¿verdad? Muchísimo. También cuando usted tomaba, porque era como tal vez volver a ver repetirse ese patrón que ya ella había vivido. Entonces, sé que estaba sufriendo como madre. Entonces, que tal vez puedas orar por esas mujeres, pero que si hay algún varón ahorita, y de hecho ahí me puede escribir, nos puede escribir. Recuerden que el número es 84656763. Si hay algún varón que siente que no ha tenido fuerzas, que no lo ha logrado, si hay algún varón que hoy quiere volver su corazón a Cristo, que este testimonio tal vez es algo que usted también necesita en su vida y poder testificar, así como hoy está testificando mi esposo, tal vez has perdido tu familia, tal vez has perdido tu trabajo, tal vez has perdido negocios, dinero, yo no sé, pero si hay algún varón ahí que nos pueda escribir, queremos orar por ti, queremos que el Espíritu Santo de Dios actúe en tu vida así como actuó en la vida de mi esposo y pueda venir a traer esa restauración a tu vida. Entonces puede irme escribiendo, puede irnos contactando, si no a través del Facebook, a través de YouTube, donde estamos también publicando, porque lo que queremos es orar por usted. Si hay algo que mi esposo y yo creemos es que la oración de fe del justo puede mucho. La oración puede, la oración tiene poder. La oración logra llegar a lugares que nosotros no logramos llegar. Pero ¿cómo es Dios el que hace? ¿Cómo es Dios el que puede hacerlo? Dios sí. Entonces, mi amor, quisiera que tú puedas pues orar. Vamos a orar y no obstante decirles a cada persona que está viviendo algo así, no deje de creer en Dios. 14 años, mi padre, cualquiera puede haber abandonado, renunciado, pero no dejen de creer en Dios y de que Dios puede hacer la obra. Antes bien, lo que vamos a hacer es lo que le voy a invitar a que no deje de hacer. Sí, amén. Siga orando, siga clamando, orando fervientemente. Y esto me lleva a Elías, siendo un hombre común y corriente igual que nosotros, pero dice la palabra que oró fervientemente y se detuvo la lluvia por 3 años y medio. Volvió a orar fervientemente y empezó a llover. Entonces, aquí el tema es, oremos, pero oremos en serio.
Clámele a Dios, pero clame en serio, porque a veces nos acostumbramos a orar de a poquitos, 5 minutos, 2 minutos. Es más, a veces solo oramos cuando vamos a comer. Pero vamos a orar. Amén. ¿Sí? Y me gusta mucho, me gusta ese versículo porque dice que Elías tenía las pasiones que cualquier otro hombre tenía. O sea, tenía las mismas debilidades, las mismas inquietudes, los mismos deseos que tal vez usted, varón que nos está viendo, cree que solo usted tiene y no. Todos los varones lo tienen, pero Dios es el que hace la diferencia. Hay algo que siempre he dicho y se lo quiero decir a todos los hombres, porque hay algunos que de pronto se puedan sentir, no, que nadie cree en mí. Que mis hijos no creen en mí, que mi familia, mi esposa no cree en mí. ¿O cómo voy a llegar a hablarles si he perdido toda la autoridad en este hogar? Le quiero decir, cobre ánimo, levántese. Cuando vas en el nombre del Señor, cuando vas a hablar, pero con actos y no con palabras, las cosas empiezan a cambiar. Y te digo esto, no importa qué tan mala o qué tan buena sea la persona, lo importante es que cada día podamos ser mejores. Y hoy puede ser un buen día. Casualmente hoy en la madrugada estamos con los hombres. Y yo les dije, no ha terminado el año. Al contrario, hoy está empezando medio año. Y si el medio año ha sido un poco de terror, es un buen tiempo para que el Señor empiece a escribir una nueva historia. Dejar que Dios tome el volante de nuestra vida. Rendirnos a Él. Y sé que Dios va a obrar a favor de ustedes. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sí? Bueno, Padre, Dios bendito, primeramente te doy gracias por la vida, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Hoy, Dios bendito, yo oro en el nombre de Jesús, Padre. Sí, amén. Y te pido que cada persona, cada mujer, Señor, que esté viendo este video, Dios, que se sienta cansada, tal vez la situación la ha vivido por meses, hasta quizás por años, y no sé el proceso que pueda estar llevando, pero tú sí, Señor. Tú sí sabes quién está viendo este video, Dios, y sabe lo que está viviendo. Padre, yo oro para que seas propicio, Señor, para que traigas paz a su corazón, para que traiga fortaleza, oh Dios, pero para que tú, Señor, le puedas sorprender con tu favor, con tus maravillas, Señor. Atienda la súplica de mi hermana, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que si fuese que algún hijo se haya ido del hogar, oh Dios, hoy oro en el nombre que sobre todo nombre es, en el nombre poderoso de Jesús. Tráela, oh Dios, si es tu perfecta voluntad, trae a ese niño, Señor, trae a ese hijo de vuelta a casa, Señor. Oramos, Padre Santo, por estos varones, Dios de la gloria, que no han tenido la fuerza, Señor, no han tenido la vitalidad, no han tenido ese carácter, oh Dios bendito, de tomar decisiones radicales por ti, oh Dios. Oro para que le llenes de fuerzas tal cual como dice tu palabra. Fuerzas como las de búfalo, Señor. Sabemos que hay procesos difíciles, sabemos que hay momentos donde se es muy difícil, pero sí se puede. No hay prueba mayor de la que no podemos superar, amén. Señor, por cuanto estamos en ti, oh Dios. Si hay algo que yo he entendido es que tú quieres bendecir, oh Dios de la gloria, que así lo vemos en el libro de Deuteronomio, que nos pone a escoger entre bendición y maldición. Sí. Eso es porque tú quieres bendecirnos, amén. Señor, y oro para que bendigas cada varón que está viendo este video, oh Dios de la gloria, que se cumpla tu palabra en Deuteronomio, Señor, que las bendiciones les persigan y les alcancen. Que tu favor sea con cada varón, Señor. Llénalos, levántalos, levanta a los guerreros, levanta a aquellos varones que se sienten caídos, que nadie los escucha, que nadie los mira, que no quieren ni volver a ver a ningún lado porque se sienten desmoronados. Padre, sé tú, Señor, sé tú, tu mano poderosa, Señor. Sé tú usando, Señor, enviando ángeles, Señor. Envía a alguien, oh Dios, no sé, Padre Santo, pero creemos en ti y en tu poder, oh Dios. Manifiéstate en cada varón, Señor, que esté pasando algún proceso difícil, Dios. Amén. Sé tú, Señor. Sé tú, Dios, Padre Santo, propicio con estos varones, Dios. Pero haz un milagro, Señor, el día de hoy. Amén. Haz un milagro. Te lo pido, Señor. He visto tu poder. He visto tu mano poderosa obrando, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te lo pido, Dios. Te lo pido. Levanta a estos varones. Levántalos, oh Dios. Levántalos. Que vuelvan a casa, Señor. Que vuelvan con sus esposas. Amén, amén. Que vuelvan nuevamente a asumir el rol que
que tú los has puesto, Señor. Levántalos, sánalos, restáuralos, oh Dios. Bendito eres, solo tú puedes hacerlo, Dios. Bendito eres, glorifícate, Señor. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, les recordamos, somos Ministerio Generación de Guerreros. Sí. Cuando usted guste visitarnos, domingo 3 de la tarde, miércoles 7 de la noche, carretera a San Pablo, en la ciudad de Heredia, diagonal a la Plaza de la Puebla. Les amamos, que el Señor los bendiga y que venga un impacto de la gloria de Dios sobre cada hogar y sobre cada familia en el nombre de Jesús. Hay un éxito llamado ame mucho a su esposita y le va bien. Esposa feliz, vida feliz. Un abrazo a todos, bendiciones.